Ahí estamos. Bueno, entonces empezamos ahora con la corrección del otro examen, que es el examen de la unidad 28 y 29, o sea, de reproductor y desarrollo embrionario. Otra vez lo mismo, o sea, el orden de las preguntas, lógicamente, es el orden en el cual nosotros lo armamos, ustedes vayan buscándolo porque como lo rindieron por plataforma está como desordenado. Esta pregunta nos decía, la ovogénesis es el proceso de formación de las gametas femeninas a través de la división meiótica, y ¿qué sería correcto en base a este proceso de formación de las gametas femeninas? La primera me dice la profase 1 queda detenida intrauterinamente sin haberse producido el crossing over. Lo que está mal es que sin haberse producido el crossing over, porque sí se produce y después se detiene. Por eso decimos que la detención es luego de la etapa de paquinema, que es en donde se hace el crossing over, o sea, en diplonema. Todos quedan detenidos en profase 1 en diplonema porque ya ocurrió el crossing over. En la 2 me dice la meiosis 2 se completa alrededor del día 14 del ciclo menstrual. No, la meiosis 2 solo se completa si existe fecundación. Si no, no se forma ni siquiera el óvulo, por eso también la D es incorrecta. O sea, si no hay fecundación, no hay formación de óvulo porque siempre el ovocito secundario quedó detenido en metafase 2 y se expulsa de esa manera si no hay fecundación. O sea, que nunca termina la meiosis 2. La que sí está bien es la C porque me dice la meiosis 1 se completa en el momento de la ovulación. De hecho, al completar la meiosis 1, gracias al aumento del FSH o folículo estimulante, hace que al completarse la meiosis 1 y romper el ovocito secundario con el cuerpo polar, esto lleva, acompañado al crecimiento del folículo, que este folículo de De Graaf se rompa por el pico de LH y libere ese ovocito secundario. ¿Sí? Entonces, se completó gracias a la primera etapa del ciclo menstrual y en la ovulación se libera este ovocito secundario, que es producto de la meiosis 1. Esta segunda pregunta nos habla de los niveles de testosterona en los machos, que en el caso de nosotros, del ser humano, existe un nivel muy bajo en todos los años de vida, si está presente, porque es lo que condiciona la formación, obviamente, de los órganos sexuales primarios en el hombre, en el macho, desde el desarrollo embriológico, pero se mantienen bajitos hasta la etapa de la pubertad. Y en este momento, donde empieza a aumentar la testosterona, empiezan a darse cambios corporales que llamamos características sexuales secundarias. En la primera me dice, la pubertad en el hombre comienza cuando empiezan a aumentar los niveles de testosterona, bien, pero me dice producida por las células de Sertoli. No, las células que producen testosterona son las células de Leydig y no de Sertoli. La B me dice, el estirón puberal es el aumento acelerado de la talla y es el hecho que marca el inicio de la pubertad en el varón. A ver, ¿qué marca el inicio de la pubertad? Y el pico de testosterona, pero necesariamente ese pico de testosterona sí o sí me tiene que haber dado un aumento de talla, ¿no? Hay algunos que tienen aumento de testosterona y empiezan a aflorar otras características secundarias y todavía no pegan el estirón, o quizás no pegan tanto estirón porque están condicionados genéticamente a ser más bajitos, pero no es lo que me lo va a marcar. O sea, no me va a marcar el estirón puberal, el inicio de la pubertad. El inicio de la pubertad se da por el aumento de la concentración de testosterona en sangre. La C está todo bien, lo que me está hablando de los cambios, menos lo último, que me dice disminución de la masa muscular, ¿no? Como vimos, el niño tiene una distribución todavía de la masa corporal muy parecida a la nena y el varón, y justamente a partir de la pubertad se empieza a diferenciar, y esto que decimos que el macho tiene más cantidad de masa muscular y la hembra tiene más grasa, tiene que ver con las hormonas sexuales. En la mujer se acumula más grasa porque en realidad estoy preparando el cuerpo para la maternidad. Las mamas y el engrosamiento de las caderas son pura grasa, entonces toda esa grasa arma la anatomía para preparar digamos, la anatomía corporal para preparar la cuna del futuro parásito que va a venir, o quizás nunca viene. Pobrecito, los bebés, pero bueno, son pequeños parásitos. Entonces preparo toda la anatomía corporal y eso hace que almaceno mayor cantidad de grasa. Y eso lo predisponen las hormonas sexuales. Bueno, en el hombre igual, la testosterona aumenta la masa muscular. De hecho, si una hembra que no está acostumbrada a altos niveles de testosterona lo consume de forma exógena, va a empezar, por más de que sus órganos sexuales sean primarios femeninos, las características sexuales secundarias masculinas van a aparecer en una mujer si está tomando testosterona. Va a aumentar la masa muscular, se va a engrosar la voz por acomodación de la laringe, van a crecer más pelos, o sea, porque lo que condiciona todo eso son las hormonas.
Bueno, y la D, que es la que estaba viendo, dice, en general la pubertad en el varón inicia en forma más tardía que en la mujer. Sabemos que en promedio, de acuerdo a lo que dice Curtis, la pubertad en el varón la vamos a considerar cerca de los 14 años. Es más, en una me dice de 11 a 14 la fecha, y en la mujer dice más o menos los 12 años, pero la verdad es que por ahí es antes. Pero sí es verdad que hay un retraso de 2 o 3 años entre el hombre y la mujer del inicio de este ciclo puberal. Bueno, pregunta 3, de acuerdo a este modelo de examen, dice, durante muchos años los métodos anticonceptivos más ampliamente utilizados fueron los métodos de barrera, pero a partir de la década del 70, del 60 y 70, muchas parejas abandonaron toda la era así donde estaban todos los hippies, todo amor, bueno, se abandonaron mucho los métodos de barrera y se generalizó mucho el uso de los métodos hormonales. Y si bien los métodos hormonales primero modifican hormonalmente a la mujer, pero en las parejas estables son recomendables, en otras empieza la complicación con las infecciones de transmisión sexual. De hecho, por eso empiezan a haber muchas, mucho auge o mucho crecimiento en realidad de muchas de estas ITS o algunas ETS que se transforman en enfermedad. De hecho, coincide también en la época de los años 80 y 90 con el HIV, pero no solo el HIV, sino un montón de otras patologías de transmisión sexual. Bueno, acá tenemos que marcar lo correcto. La primera opción me dice, la alteración más frecuente que produce el herpes simple tipo 1 al bebé, que pasa por el canal de parto, es la ceguera, sordera, incluso la muerte. Todos los signos están bien, pero es el herpes simple tipo 2, porque es el que genera un herpes vaginal. El herpes tipo 1 da herpes labial y no tiene estas alteraciones ni complicaciones, y de hecho no se considera una ITS. En la B me dice, las mujeres infectadas con linfogranuloma venéreo pueden sufrir cambios en la mucosa del cuello uterino que los lleva a un cáncer de útero. Miren, el linfogranuloma venéreo producido por clamidia generalmente puede producir cambios en la mucosa, incluso irritación, vaginosis, pero cáncer de cuello uterino, el cáncer ya es una alteración del ADN, y para una alteración del ADN necesito o un factor que me predisponga, digamos, genéticamente, o un virus que puede modificar el material genético. Justamente de las ITS que hemos estudiado, el que puede producir cáncer de cuello uterino es el HPV. O sea, el HPV, que es el que forma el virus del papiloma humano, bueno, el papiloma humano sí puede producir cáncer de cuello uterino, pero el linfogranuloma venéreo no, porque es producido por una bacteria. Las bacterias no modifican genéticamente a la célula y además son atacadas con antibióticos. Entonces, es raro que produzcan cáncer. Efectivamente, la célula que estaba bien y estaba respaldada en contenidos que también hemos visto en varias unidades, porque acuérdense que el HIV lo hemos ido recorriendo en todas las unidades. En una parte inmune le salían estas enfermedades, y también cuando vimos la transcriptasa inversa en la unidad de ácidos nucleicos, ya que el HIV y la enfermedad que causa el HIV, que es el SIDA, como baja el sistema inmunológico, me predispone a muchísimas enfermedades, de las cuales las vamos a llamar enfermedades marcadoras de SIDA, que son muy poco comunes en la población, pero que justamente aparecen en consecuencia de que algo me está bajando el sistema inmunológico. Tal es el caso de neumonía por Pneumocystis carini, que es poco común que haya neumonía por esta bacteria, o sea, existe por otros, existen muchos tipos de neumonía, pero Pneumocystis carini ya me marca una inmunodeficiencia, puede ser adquirido o no, para que exista esta patología, que es bastante rara. Es lo mismo que pasa con Mycobacterium tuberculosis, o sea, ya con la vacuna es muy raro que una persona tenga tuberculosis. Sin embargo, si me aparece bien de una persona con tuberculosis, digo, enfermedad marcadora de SIDA, voy a hacer un dosaje para ver si encuentro HIV. Y lo mismo pasa con este tumor de la piel, el sarcoma de Kaposi, que también es bastante raro y aparece generalmente en personas que tienen una inmunodepresión. Bueno, y la última estaba mal porque el nombre que me pusieron acá es cualquiera, un bolazo. El agente etiológico de la gonorrea se llama Neisseria gonorrheae, y la palabra tripanosoma viene de Trypanosoma brucei, boisei, bueno, el que sea, pero es un protista, no tiene nada que ver con la bacteria productora de gonorrea, ¿sí? Sí es verdad que Neisseria gonorrheae produce una toxina que produce irritación y dolor en la zona, pero no es el nombre de la bacteria correcta, que es el agente etiológico. Por eso esa opción estaba mal. 4. En la mujer, el ciclo menstrual puede estudiarse desde distintos puntos de vista, ya que de forma simultánea ocurren cosas a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, a nivel de los ovarios y el endometrio. Entonces, bueno, vamos hacia distintos parámetros de comparación, y esto el cuadrito que tenían en Curtis se los expresaba bien en un ciclo de 28 días. Me está diciendo que marque correctamente lo que pasa a nivel ovárico
y endometrial. Ovárico significa en el ovario, endometrial a nivel del útero. Recuerden que el ovario tenía 2 fases nada más. O sea, antes que yo haga madurar el folículo, fase folicular, y luego, que es la fase luteínica. En el medio está la ovulación, pero son 2 fases nada más. En cambio, en el endometrio había 3 fases. Una en donde yo estoy expulsando el endometrio, que es el ciclo menstrual o fase menstrual. Luego estoy preparando nuevamente al endometrio para un futuro embarazo, si es que lo hay en el próximo mes. Entonces estoy proliferando, empieza a proliferar por la secreción de estrógenos, y luego se mantiene estable y empieza a crecer, que es la fase secretora. Entonces, teniendo en cuenta esto y la gráfica que tenían en el cuadernillo, tenían que ver cuál de estas, digamos, descripciones coincidía, porque algunas tenían mezclado. Por ejemplo, la fase folicular está antes del día 0 al 14 y la secretora en el ciclo uterino está después del día 14. Y así la combinación de cada una no coincidía. La única que coincidía era la B, que me hablaba de esa fase folicular, o sea, del día 0 o del día 1 hasta el día 14, y se relaciona con la fase proliferativa. Sí, también me podrían haber puesto la fase menstrual, sí, porque la fase proliferativa dura menos que 14 días. Incluye también la fase menstrual, pero bueno, la opción está correcta. Si hubiera puesto acá fase menstrual, también hubiese estado correcta. 5. ¿Cuánto tiempo aproximadamente pueden vivir los espermatozoides humanos en el tracto genital femenino? Esto es un dato que se lo tienen que aprender, puede variar en un montón de bibliografías, pero Curtis dice, aunque en otra unidad dice de 48 a 72, pero digamos que el dato que más aparece es importante y por eso les hemos hecho esta pregunta para que lo sepan y para que se lo acuerden. El espermatozoide vive en el tracto femenino, de acuerdo a la bibliografía que ustedes les van a tomar, 48 horas. Y se considera que el ovocito desciende desde el ovario hasta la trompa y también sobrevive antes de poder ser fecundado de 48 a 72 horas. Entonces tomamos ese margen de la gameta femenina y este dato de la gameta masculina. Justamente, no sé Profe, si está ¿y una más adelante. ¿Qué, Luli? podría haber alguna opción que diga entre 48 y 72 horas? Esa también estaría bien. Y sí, pero fíjate que en estos dos, o sea, por eso se los pusimos a propósito, porque una vez se los tomaron así y en una parte, cuando están las gametas, cuando estudiamos ciclo celular y la formación de las gametas, la espermatogénesis, les decía de 48 a 72 horas. Entonces yo digo, si me dijiste 48 a 72 horas y acá están las dos opciones, ¿qué miércoles manejo? O sea, cuál es la respuesta correcta y cuál es la incorrecta, pero en otras partes, como acá en reproductora, aparece 48 como dato cerrado y la facu lo evalúa así. Entonces, por eso les estamos poniendo ese dato. Siempre leanlo bajo el contexto, pero si están Sí. entre esos dos datos, tírense más para el 48. Hablando de la gameta masculina, de la supervivencia de la gameta masculina. ¿Sí? Sí, gracias. No, de nada. Creo que era esta. Claro. A ver, la otra pregunta dice las trompas uterinas. Ahora hablando de la gameta femenina, dice las trompas uterinas son estructuras importantes del aparato reproductor femenino y mencionemos las características comunes, que tienen que ver con el tránsito, obviamente, del ovocito. La primera, que es la correcta, me dice que las fimbrias, que son como esos deditos que se proyectan desde la trompa, agarran a la gameta, obviamente, que viene desde el ovario, y la captan para hacer, obviamente, atraer al ovocito secundario porque fue recién liberado el folículo de Graf, y es el momento en donde se produce la ovulación. Ahora, la B me dice el ovocito primario ingresa a la trompa. No, ¿qué ovocito primario? Si el ovocito primario es el que se ovula y sale como el folículo. Si el ovocito primario es el que se transforma en ovocito secundario y ahí rompo con el pico de LH el folículo de Graf, nunca el ovocito primario va a salir del folículo para que entre en la trompa, porque todavía está en el ovario. O sea, ovulación es que justamente salga del ovario. Bueno, la C me dice la ligadura unilateral impide definitivamente el embarazo. Claramente no, porque si es unilateral es una sola trompa y tengo 2 ovarios y tengo 2 trompas, o sea que el otro ovario podría seguir secretando sus ovocitos. Y en esta, uy, me fui a la mierda, ahí está. Y en esta opción me dice el tránsito del óvulo fecundado hasta el útero demora de 5 a 7 días aproximadamente, y recuerden que el óvulo fecundado, ¿sí? Si ya está fecundado, hasta el útero, ¿cuánto demoraba?
acuerdan o no? ¿En qué día se producía la implantación? ¿En el séptimo? Era la primera semana. En el séptimo desde el momento de la ovulación. Entonces, ¿el tránsito de ese óvulo hasta el útero puede demorar de 5 a 7 días? No, porque esa es la implantación. Entonces, el tránsito te cuenta desde el momento del proceso de fecundación y le tengo que sumar todos los días que viene transitando la gameta anteriormente, que aproximadamente, y a esto iba este dato, y creo que está en una, bueno, en una más adelante, ya la vamos a ver, de cuánto dura la gameta en el tracto femenino descendiendo hasta la trompa, que se demora, como dijimos recién, de 48 a 72 horas. Entonces le tengo que sumar todos esos días de tránsito, y más lo de fecundación serían entre 10 y 11 días, ¿sí? Y no entre 5 y 7, porque es lo que se demora en implantarse, solo desde que es fecundado, no desde que se liberó. La pregunta 7 me dice, marque lo correcto respecto a los acontecimientos necesarios para que se produzca la fecundación. La primera me dice, los espermatozoides deben madurar en la próstata. Los espermatozoides no maduran en la próstata, maduran en el epidídimo, ¿sí? Es el lugar en donde adquieren la capacidad para después moverse. En la próstata reciben obviamente un líquido rico en fosfatasa ácida, y se acompaña, obviamente, forman el líquido lechoso del semen y acompaña esos nutrientes, digamos, para que expulsen a los espermatozoides, pero no causa nada en los espermatozoides. Eso ocurre en el epididimo, que trascienden adentro del epididimo para madurar. En la B también está mal porque me dice los espermatozoides deben capacitarse en el epididimo. No, como dijimos recién, maduran en el epididimo. ¿Y en dónde se capacitan los espermatozoides? En el aparato reproductor de la mujer. Totalmente, ¿sí? La capacitación nunca aparece en el aparato reproductor masculino, solo dentro del aparato reproductor femenino, o en su defecto, artificialmente, si yo lo saco, tengo que generar un medio para capacitarlo, ¿sí? O sea, in vitro, tengo que meterlos en una estufa, ponerle una cierta cantidad de temperatura, de concentración de un medio que sea similar al medio interno de la mujer, que tenga concentración de progesterona, de calcio adecuado, bueno, lo que fue, para que justamente lleguen a este proceso de capacitación. La capacitación era lo que permitía que los espermatozoides se hiperactiven, y esa hiperactivación hace que viajen y vayan rompiendo, gracias a la liberación también de hialuronidasa, de las células de la granulosa y la corona radiada. Por eso esta opción también está mal, porque me dice que los espermatozoides llevan a cabo la reacción acrosomal, hasta ahí vamos bien, que consiste en liberar enzimas como acrosina y foliculasa, que también está bien, pero dice para que rompan la corona radiada. No, la corona radiada no se rompe por estas enzimas. La reacción acrosomal ocurre, puede ocurrir espontáneamente, pero ocurre y tiene fin, o sea, útil, para atravesar la zona pelúcea, que es una zona externa al ovocito, una capa de glucoproteínas, acelular, no es una capa de células como la corona radiada y como las células de la granulosa, y no se atraviesan gracias a la reacción acrosomal. Se atraviesan gracias al ácido hialurónico que se libera, o a la misma hiperactivación que hace que rápidamente se muevan y la puedan traspasar. Pero si de hecho yo reacciono antes, ese espermatozoide reacciona antes, lo más probable es que se muera antes de llegar al contacto con el espermatozoide, porque si reacciona, acuérdense que la reacción acrosomal es una exocitosis calciodependiente, pero con fusión de la membrana del acrosoma, la membrana externa del acrosoma y la membrana plasmática, que hace perder completamente la osmolaridad de la célula. O sea, queda prácticamente el núcleo expuesto. O sea, se muere la célula al carajo si no se introduce o no toma contacto con la otra célula inmediatamente. Por eso, la reacción que se produce acrosomal sobre la zona pelúcea hace que uno de ellos ya inmediatamente tome contacto con los receptores de la membrana del ovocito y pueda llevar a la fusión nuclear. Antes de eso, si yo le partí toda la cabeza al espermatozoide y le quedó el núcleo solo, se pierde su regulación osmótica y se muere. Entonces, no tiene sentido que la reacción acrosomal tenga, o sea, la capacidad de atravesar la corona radiada, porque ya la debo haber atravesado cuando empieza a reaccionar. De hecho, espontáneamente muchas de estas células reaccionan y por eso se pierden. O sea, por algo libera el hombre 200 millones de espermatozoides y solo un par van a llegar hacia el lugar y solo uno va a concretar la última fase, que por eso esta era la opción que estaba bien. Una vez ocurrida la reacción acrosomal, una vez penetrada la zona pelúcea,
Cuando uno de ellos, el más rápido, toma contacto con la membrana del ovocito, se produce ahora lo que se llama reacción de zona, no reacción acrosomal, sino reacción de zona, en la cual hay moléculas específicas de especie que son reconocidas por la membrana del ovocito, y en ese momento se produce una inversión de la polaridad, entonces la célula rechaza completamente a otros espermatozoides para que no se adhieran y fomenta la fusión del núcleo. O sea, la fusión de las células, perdón. La fusión de la gameta, de la membrana plasmática del espermatozoide y el ovocito. Porque en ese momento en donde se fusionan, ahora el ovocito se activa y reinicia su meiosis 2 para completarla y formar el óvulo, que después va a fusionar su núcleo con el espermatozoide. Entonces me deja esta única opción como correcta. Vamos a la siguiente. La 8 me dice, la inhibina es un factor que inhibe en el varón la liberación de FSH o su factor liberador en el hipotálamo. Bueno, me está diciendo nada más quién la produce. Esta es una pregunta teórica nada más. Me tengo que acordar de la inhibina, que solo está nombrada en este cuadernillo, no estuvo en endocrino como otras hormonas. Es una hormona que secreta en las células de Sertoli. Así como las de Leydig secretan testosterona y hacen un circuito de retroalimentación negativa, Sertoli secreta esta hormona con el único fin de cerrar el ciclo, porque no tiene otra función más que inhibir, por eso se llama inhibina, que inhibir a la producción de las hormonas que fundamentan la secreción de esta célula, que son la FSH y obviamente la hormona liberadora de gonadotrofinas. La 9 dice, las mujeres tienen ciclos menstruales reproductivos que incluyen la actividad del hipotálamo, hipófisis, ovarios y úteros desde el inicio de la pubertad, continúan durante la fase reproductiva hasta la menopausia. Respecto al ciclo menstrual, marca el enunciado correcto. Bueno, a ver, me dice, ¿se divide en 3 etapas? Esperen, me dice, el ciclo endometrial. ¿Se divide en 3 etapas? No, esto folicular, enzima luteínica, es del ovario, no es del útero, o sea, endometrio. Acá empieza con endometrio, me dice menstrual y me dice secretora, pero estrogénica no existe. O sea, de última sería el ovario, una fase estrogénica cuando está secretando, pero no el endometrio. En la fase menstrual el cuerpo lúteo pierde su función, en consecuencia las concentraciones de estrógeno y progesterona aumentan. No, justamente, como el cuerpo lúteo pierde su función y bajan las concentraciones de estrógeno y progesterona, se produce la fase menstrual. Entonces, cuando ocurre esto en la fase menstrual, los estrógenos y la progesterona están bajos, no están elevados. Todo lo contrario, porque es el motivo por el cual se cae el endometrio. La única correcta es la D, que me dice la fase secretora coincide con la formación, funcionamiento y crecimiento del cuerpo lúteo y se produce por acción de la progesterona, que es toda la segunda mitad del ciclo. O sea, la fase del 14 al 28 crece el endometrio. ¿Por qué crece el endometrio? Porque la progesterona está elevada. ¿Por qué la progesterona está elevada? Porque la está secretando el cuerpo lúteo, que quedó como residuo dentro del ovario luego de haberse expulsado el ovocito. Pregunta 10. Una espermátide es una célula de forma esférica o poliédrica pequeña que debe transformarse en una célula diferenciada, o sea, el espermatozoide, el cual está diferenciado y adaptado a su función reproductiva, o sea, en fin y al cabo, el proceso de espermiogénesis. La primera me dice, se da la formación del acrosoma y aumento del citoplasma. No, es reducción del citoplasma, justamente la quiero achicar a la célula, el que aumenta es el ovocito, el espermatozoide se achica. Se da la reducción del citoplasma, que es lo que dice acá, y la formación del acrosoma, dice lo opuesto a la anterior, por eso es la correcta. La D dice, se da una reducción del tamaño del núcleo y una pérdida de mitocondrias. No, el núcleo no se reduce todo el citoplasma, pero el núcleo no, y no se pierden mitocondrias, sino se pierden un montón de organelas, pero justamente las mitocondrias no, porque se quedan en el cuello para permitir el movimiento del flagelo. D, se da la división celular que permite la reducción del material genético. No hay ninguna reducción, o sea, la espermátide ya llegó con su célula, con su núcleo haploide simple, y solo hay toda una transformación de la célula, pero ya el material genético no se toca. Desde que salió, no se toca. O sea, desde que salió de la etapa de división, antes de empezar la espermiogénesis. 11. Los espermatozoides se unen con las secreciones de glándulas anexas para formar el semen. Con respecto a este fluido en el humano es correcto decir que los espermatozoides se unen. Ojo, el semen no es solo el líquido, sino las gametas también. La primera me dice, el volumen del semen por eyaculación es de 12 a 13 centímetros cúbicos. Miren,
Yo creo que la verdad que se deshidrataría el ser humano si llegara a liberar esto por eyaculación. Imagínense llenar tanta cantidad. O sea, el centímetro cúbico por cada eyaculación es 10 veces menos. O sea, lo calculo más o menos de 1 o 2 mililitros. O a veces dicen de 2 a 4, que creo que es un dato bastante desactualizado, pero lo tienen Curti. No esto. O sea, me está hablando de un valor 3 o 4 veces mayor a lo normal. Sí es verdad que el volumen por eyaculación de espermatozoides va de 200 a 300 millones, más o menos 100 millones por mililitro, por eso al considerar de 2 a 4 está dentro de este número. La SEM dice, alrededor de 20 millones de espermatozoides del líquido seminal deben llegar a la zona de encuentro con el ovocito, si no esta persona se considera estéril, no, ni en pedo. O sea, primero no tengo forma de comprobarlo. Sí es verdad que yo comparo el volumen y si tengo 20 millones de espermatozoides en el contenido, ya considero a la persona estéril, pero no porque tienen que llegar 20 millones a la zona de encuentro con el ovocito, porque tienen que ser expulsados, porque sé que de ellos un alto porcentaje no llega a destino, ¿sí? Entonces, el semen normal tiene 200, 300 millones de espermatozoides. El 10% es lo que se considera el límite para considerar estéril. ¿Pero por qué? Porque esos 20 millones, mucha cantidad, ni siquiera van a llegar al encuentro. Acá me está diciendo que los 20 millones tienen que llegar al lugar de encuentro con el ovocito. Y en la de dice, se considera que los varones que producen más de 10 millones de espermatozoides por mililitro de fluido seminal pueden llegar a fecundar un ovocito. No, claramente es lo que acabamos de decir, con menos de 20 millones lo consideramos estéril, así que no tendrían la capacidad de fecundarlo. 12. Según Michael Ross, desde el punto de vista histológico, pueden identificarse 3 tipos básicos de folículos ováricos: el primordial, el crecimiento o el folículo maduro de Graf. Podemos tener otras nomenclaturas, pero por eso me cita de quién. Y tengo que marcar la correcta. La primera dice, el folículo en crecimiento está rodeado por una sola capa de células foliculares planas. Esto es el folículo primordial. El folículo en crecimiento ya tiene células que son cúbicas, no planas. Como folículos primordiales se entiende a los folículos primarios, inicial y avanzado, y secundario. No, el primordial y el primordial, el que tenía la célula epitelial plana y después se diferencia en primario y luego en secundario, así que obviamente está mal la opción porque es anterior. El folículo primario inicial está rodeado por varias capas de células planas formando la capa granulosa. No, el folículo primario inicial tiene una capa de células de la granulosa que ya son cúbicas. Y cuando el folículo se va convirtiendo de folículo inicial o principal en avanzado y se transforma en secundario es porque la capa de las células granulosas se hizo estratificada. Pero sí o sí no son planas. Planas son solo en el folículo primordial, no en el primario. Y sí, como me dice acá, el folículo secundario antral presenta una cavidad o antro, que es el que justamente esa cavidad antral es la que se rompe en el folículo de Graf para poder expulsar al ovocito secundario. Bueno, vamos a cortar acá. Sí, porque esta ya quedan varios fundamentos. Vamos a cortar acá en la 13 y desde esta, como les digo, les aviso más tarde si empezamos desde a corregirlo mañana o fijamos otro día, pero la idea es terminarlo lo antes posible, antes de que empiecen con la etapa de globales. Si no es mañana, o sea, les aviso un día de la semana que viene. Esténse atentos al cronograma. ¿Alguna pregunta hasta lo que hemos visto acá? No. Bueno, muchachos, entonces los dejo para que se tomen un recreíto y nos encontramos mañana. Porfa, terminen